Haga Entonces más o menos bien. arrancamos con tu trabajo, así le damos tiempo a Fede que venga y nos ayude con los problemas técnicos. Bueno, voy a presentar entonces el trabajo de Esteban Gabriel Pereira. El trabajo de Esteban se llama Perspectivas críticas sobre la gestión pública argentina hacia una política de la liberación. Bueno, Esteban, todo tuyo. Bueno, voy a comenzar entonces de manera esquemática. Eh, en realidad, el trabajo mío tiene que ver más bien con un movimiento ensayístico académico, pero que trata de referir también al presente, sin descuidar un poco el registro histórico. Y también con una concepción más bien de tratar de visualizar las estructuras, las reglas generales de cómo está armado, organizado este mundo y particularmente, bueno, también dentro de este mundo la sociedad argentina, ¿sí? Y en ese sentido voy a comenzar diciendo, en tanto y en cuanto vivimos en un sistema mundo capitalista, colonial, patriarcal, eurocéntrico, cristianocéntrico, capacitista, y podemos seguir mencionando las múltiples jerarquías, como bien dice el compañero Ramón Grofogel, que él habla de del patrón heterárquico de poder en el sistema mundo, y nos paramos desde ahí para comenzar con nuestro comentario, con nuestro trabajo. En ese sentido, en este sistema mundo, nosotros en Argentina vivimos en ese sentido, ¿no? En una sociedad mundo, porque el sistema mundo está siendo un sistema mundo que uno puede poner una fecha estimativa de 1492 para aquí, un sistema mundo que se presenta realmente como sistema mundo porque vivimos en una sociedad interconectada. Por lo tanto, nosotros somos parte de esa sociedad mundo en Argentina. Pero dicho esto, para ir más rápido, porque tenemos poco tiempo, yo quisiera señalar que yo veo que existe un movimiento, una dinámica en nuestros países que generalmente estamos eh, concebidos o situados o desde el pensamiento, desde la práctica en las periferias de este mundo. Tenemos como un movimiento habitual que es el desde afuera para adentro y desde arriba para abajo, en la lógica del Estado, que solamente esquemáticamente lo podemos ver al Estado como esa cúpula dirigencial que dirige justamente una base social de manera esquemática, pero estrictamente, un poco más estrictamente, podemos decir que el Estado, en términos gramscianos, se expresa en términos de un Estado en sentido restringido y un Estado en sentido ampliado. Eh, en ese Estado en sentido restringido podemos decir que es un complejo institucional, administrativo, burocrático, regido por el derecho constitucional, administrativo, pero a su vez también es un aspecto de las relaciones sociales. Y lo que yo quiero señalar o enfatizar es desde la filosofía política de la liberación de Enrique Dussel, es que nosotros hemos naturalizado, nos hemos habituado a una concepción del poder político como un poder político que necesariamente es de dominación, y es la concepción que tanto cuestionaba Enrique Dussel, la concepción beberiana, que no solamente plantea una autoridad como legal, sino legítima, fetichizando en ese sentido el poder político, en la medida en que no se percibe allí que la comunidad de vida, el pueblo, digamos más estrictamente, es realmente la fuente de legitimidad del poder político y se ve solamente un término de la relación, se ve esa cúpula dirigencial y la base dirigida está como justamente quebrada de esa cúpula dirigencial, como si fuese que tiene que, digamos, como, como si fuese que tiene que necesariamente aceptar de manera sumisa cada 2 años o cada 4 años de gobiernos de turno, ¿no? Que terminan de alguna manera reproduciendo instituciones fetichizadas y reproduciendo un gobierno fetichizado en la medida en que muchas veces, o la gran mayoría de las veces, y sobre todo en el caso argentino, hoy se ve con claridad que se desarrolla una necropolítica, ¿no? Una necropolítica en el sentido de Bembe, que es una política de la muerte en distintos aspectos, la economía, la ecología, en la cultura, ¿no? Pero que a su vez
Entonces, para organizarlo y para decirlo más precisamente, tenemos dos concepciones dominantes, podríamos decir, o hegemónicas. Por un lado está el poder político entendido como dominación, y por otro lado están los modelos de gestión pública que generalmente han sido modelos euro-norteamericanos. Y de ahí la lógica de que estamos permanentemente como copiando, haciendo malas copias, pero copias al fin. Y en ese sentido lo que sucede, termina sucediendo es que seguimos reproduciendo esa lógica desde afuera para adentro y desde arriba para abajo, en conjunción con esta concepción del poder político como dominación, como fetichismo y como necropolítica, finalmente. Y de hecho, durante el siglo XX, fundamentalmente hemos estado reproduciendo modelos de poder político, pero fundamentalmente, que es el tema que nos convoca aquí, los modelos de gestión pública, desde el beberianismo hasta lo más reciente, digamos, en el siglo XX, la nueva gestión pública, lo que fueron y lo que son los diversos modelos de gobernanza pública, que no hacen otra cosa con matices y con diferencias, sí, pero que no hacen otra cosa que, a mi modo de ver, que reproducir ese poder político como dominación y a su vez esa lógica desde afuera para adentro y de arriba para abajo, desconociendo o descredibilizando las lógicas que van más bien desde las entrañas humanas, desde adentro para afuera y desde abajo para arriba, con lo cual también se concibe a la política o se sigue concibiendo a la política como únicamente democracia representativa liberal, que es una concepción muy disminuida de la democracia. Entonces no llegamos a pensarnos también en una democracia participativa, activa, consolidada, como quería Enrique Dussel cuando él decía que la democracia participativa no puede ser un plebiscito dislocado, aislado, sino que deberíamos pensar en realmente tomarnos en serio la construcción de instituciones permanentes de democracia participativa para poder articular con las instituciones de democracia representativa liberal burguesa que nos disminuyen la democracia y que de alguna manera aseguran ese poder político como dominación y esos modelos de gestión pública que son euro-norteamericanos mal copiados, como dije anteriormente, pero que nos llevan en todo caso a situaciones como las que vivimos en la actualidad, diría yo, en el sentido de que no llega a haber una conciencia crítica eh, realmente potente que implique, digamos, un poder popular, como lo decía o lo quería Paulo Freire, sino por ahí se generan poderes populistas, sean estos llamados de centro o de derecha, pero no se llega a ver un poder popular porque se pierde la lógica, la fuerza desde adentro para afuera y desde abajo para arriba, y lo que queda es siempre esa lógica de afuera para adentro y de arriba para abajo. Y eso se materializa en políticas públicas, ¿no? En diversas políticas públicas estatales. Nosotros podemos distinguir cuatro áreas fundamentales que son las políticas públicas estatales de seguridad, la económica, la social y la cultural, como políticas públicas o estatales que se han ido construyendo a lo largo del tiempo, pero que también se pueden destruir, como pasa o como estamos viendo ahora en Argentina, ¿no? Que se van destruyendo también algunas de esas políticas públicas estatales, especialmente la política pública estatal cultural, al menos a favor de los pueblos, y la política pública o estatal social también se va disminuyendo. Entonces, lo que yo, para ir abreviando, no sé cuánto tiempo tengo, pero eh, lo que yo quiero señalar también con contundencia es que claramente necesitamos instrumentos de gestión participativa que puedan darle lugar a esa lógica del diálogo simétrico, como lo decía el maestro Enrique Dussel, y para no seguir repitiendo los comunicados simétricos, los comunicados asimétricos, tenemos que tener ese diálogo simétrico para no estar repitiendo los comunicados simétricos que se desarrollan habitualmente desde la cúpula dirigencial sobre la sociedad, que yo puedo distinguir la sociedad ahí, que la sociedad está también dividida en una sociedad en donde la gente no es cuestionada en su humanidad, y en otra parte de la sociedad en donde sí es cuestionada en su humanidad,
y siguiendo, por ejemplo, el pensamiento de Fran Fanon, uno puede decir que las personas que viven o generalmente viven en su cotidianeidad, sin ser cuestionadas en su humanidad, están en la zona del ser, mientras que las personas que están siendo cuestionadas en su humanidad muchas veces viven habitualmente en su cotidianidad en la zona del no ser. Y entonces la gestión de los conflictos, la gestión pública de los conflictos también es diferencial en una zona y en otra. En la primera es la gestión de los conflictos a través de políticas públicas que de alguna forma respetan a veces mínimamente los códigos de derecho y los discursos emancipadores, y por otro lado en la zona del no ser, en la gente que es cuestionada en su humanidad, que genera una gestión pública y de las políticas públicas basada en la violencia y la apropiación descarada. ¿Sí? Eso pasa mucho, por ejemplo, yo soy de Catamarca y se ve mucho, con mucha claridad aquí, aún desde antes del gobierno actual, que es ir sobre los cuerpos, sobre los territorios con, con las políticas públicas o estatales de carácter extractivista, ¿sí? Epistemicidas, que es ir contra los pueblos, ¿no? Se aplican, y digo bien, políticas públicas de seguridad y políticas públicas económicas que van realmente en esa línea de una violencia, una apropiación descarada y casi no hay políticas públicas estatales sociales, ¿sí? Eso se ve claro. Bueno, y para concluir, no sé si estoy bien en el tiempo, pero para ir concluyendo, a mí me parece que es necesario eh, ver que en este caso, en el gobierno actual, tenemos que ver que claramente se puede observar un proceso de reproducción de ese poder político como dominación, como fetichismo político, pero a su vez también los modelos de gestión pública van en la dirección de una necropolítica, y lo que se ve con contundencia y claridad como el principio del mercado va avasallando al principio del Estado y al principio de la comunidad, ¿sí? Se ensancha el principio del mercado y se va contrayendo el principio del Estado, al menos para los sectores populares, y claramente se contrae el principio de la comunidad. Y eso se ve muy claro, justamente si uno analiza rápidamente las políticas públicas o estatales que acabo de mencionar. Si analizamos la política pública o estatal de seguridad, vemos cómo se va agudizando la represión a favor de reproducir el principio del mercado, de ensancharlo al principio del mercado y contraer el principio del Estado a favor del pueblo, contraer el principio de la comunidad. Eso se ve clarito, cómo se va generando una política pública de seguridad cada vez más represiva ante cualquier manifestación. Después tenemos la política pública económica, que claramente es una política pública económica que ensancha el principio del mercado, se ve clarito también, e incluso se ve clarito en lo que es la política pública social, cuando desde la misma nominación tenemos un superministerio, entre comillas, que se llama Ministerio de Capital Humano, ¿no? En donde obviamente el capital es mucho más importante que lo humano que podría haber allí, ¿no? Entonces, todo marca o todo denota, digamos, esas políticas públicas de seguridad que son represivas, las políticas públicas económicas que son recesivas, pero que en términos industriales, pero que de alguna manera están apalancando, digamos, el capital financiero de manera brutal. Y por otro lado, la política pública social que se ve con claridad, no solamente porque se contrajo demasiado la política pública social, perdón, la política pública social se contrajo mucho, pero a su vez también la misma nominación de, del Ministerio de Capital Humano habla mucho de que estamos reproduciendo el principio del mercado, y lo que se ha contraído es el principio del Estado, vuelvo a decir, a favor de los pueblos, porque se puede haber ensanchado a favor de los sectores adinerados, y el principio de la comunidad también está disminuido, contraído. Bueno, para salir de esta situación realmente tenemos que hacer, y con esto termino, deberíamos pensarnos en pedagogías que realmente habiliten la posibilidad de que la gente se sienta sujeto, sujeta
política, realmente en el amplio sentido de la palabra, y yo creo que la única manera es realmente empezar a construir un poder popular y salir de los poderes populistas, sean estos de centro o de derecha, porque es la única manera que veo como posible y en el ámbito del trabajo cotidiano, quienes estamos trabajando a veces en alguna dependencia del Estado, tenemos que trabajar fuertemente en esos términos, con prácticas participativas, por ejemplo, con presupuestos participativos, con cartas ciudadanas, pensando que el Estado no es una homogeneidad, sino que también es una heterogeneidad y siempre hay ciertos márgenes de maniobra para agrietarlo y sembrarlo en otra dirección. Bueno, con eso terminaría, digamos, ¿no? Muchas Muchas gracias. gracias, Esteban. Gracias por respetar el tiempo. Bueno, todavía Fede no me contestó, así que le pregunto a Cristian si él tenía pensado presentar algún gráfico o algo, alguna imagen o algo, o podemos No, continuar con su exposición. podemos continuar tranquilamente, sin problema. Bueno, entonces seguimos con el trabajo de Cristian Lucchetti. Su trabajo se llama Teología de la Liberación en diálogo con otras disciplinas. Bueno, Cristian. Bueno, muchas gracias. Agradecido por esta oportunidad. Em, lo que pretendemos aquí en esta ponencia es presentar la teología de la liberación frente a las teologías tradicionales, las cuales no daban respuesta y no dan respuesta hoy, que son conservadoras, a la praxis histórica de la realidad humana que vivimos continuamente, ¿no? Hay una ala conservadora y una ala liberadora. La teología de la liberación se presenta como un aporte muy fuerte para la concreción de la liberación de la persona que vive en las realidades contextuales, ¿no? Sociales, económicas, y presenta una manera de liberación hacia ellas. Lo que queremos hacer ahora es poder presentar un poquito la evolución de esta teología, cómo se va saliendo un poco, o cómo empieza, ¿no? Cómo comienzan estas teologías y, en los primeros siglos a poder presentarse, que son tradicionales. Y es una teología como una espiritualidad se presenta, más que nada, ¿no? Como una espiritualidad. Y entra en diálogo estas teologías en los primeros siglos, eh, la teología cristiana, entra en diálogo eh, específicamente con el platonismo, ¿no? Es decir, que le permite hacer una metafísica de un mundo superior. Entonces, teniendo esa perspectiva, le permite dialogar, uno de los cuales es Agustín de Hipona, ¿no? Que permite dialogar también con el neoplatonismo, etcétera. Les permiten dialogar y poder crear un mundo donde lo concreto de la vida tal vez no era lo importante. Es acá donde vemos mucho el monacato, es decir, el momento donde hay un aislamiento de la persona que tiene fe, entonces se aísla completamente de la historicidad, de la historia, de las cosas concretas de la vida. Entonces ahí hay un problema bastante grande, ¿no? Pero ahí se presenta esa, esa teología tal vez absurda, que no presenta soluciones ante los problemas cotidianos y concretos de la persona que vive, ¿no? Entonces, va avanzando y luego después avanzan los siglos y hay una segunda mirada donde la podemos estar viendo como una referencia a un saber de la razón. Hay un encuentro de la fe con la razón muy fuerte, ¿no? Donde ahí tenemos una de las presencias muy fuertes, Tomás de Aquino, Abelardo, Pedro Abelardo también, ¿no? Donde se empieza a mirar la teología como una ciencia. Más que como una ciencia, se empieza a tener como un saber racional, ¿no? Entonces, ese saber racional comienza
a tener un diálogo específicamente también con una filosofía y con varias filosofías, pero específicamente con Aristóteles. Por eso le permite poner el grado de ciencia en ese momento y poder ver que la teología puede avanzar hacia otros lugares. Y el aporte que tenemos de Tomás de Aquino, muy fuerte, es el tema que le permite hacer un asiento y un anclaje en la existencia, es la caridad. La caridad es decir, poder presentar una teología más viva hacia lo social, hacia aquellos que sufren. Entonces, la teología empieza a enmarcarse de una, sale de la espiritualidad, de un aislamiento entorpecido y se dirige hacia las personas, ¿no? Entonces, ya ser cristiano en esa época era tener una relación, eh, ¿no? Una articulación con el mundo, lo cual antes estaba más aislado. Luego después ahí ya tenemos, ya viene un crecimiento de parte de estas teologías y se empiezan a, a visualizar con una teología más crítica, es decir, eh, y acá tenemos ya una fuerza muy fuerte eh, de la teología de la liberación, ¿no? Empezar a hacer una teología crítica de la misma teología, de la teología conservadora, eh, de la teología que no tiene anclajes históricos ni sociales. Entonces empieza a ser una con este aporte de Tomás de Aquino, de tener, es decir, una caridad hacia el otro, hacia la otra, y desde ahí poder trabajar. Y viene esta teología crítica a poder hacer un anclaje mucho más fuerte en temas sociales. Y empieza a tener una crítica de su propia teología, de su propia metafísica, la cual empieza a tener auge el tema del compromiso, el compromiso social, ¿no? Entonces, algo importante para poder ver de estas teologías nacientes, de madurez, ¿no? Que se van saliendo de una espiritualidad que es absurda, donde hay un aislamiento, luego que es más racional, y luego empieza a haber un compromiso fuerte con el tema de lo social. Entonces, es ahí donde podemos ver y visualizar cómo la teología empieza a tener anclajes en los temas políticos, en los temas económicos, en los temas realmente que empobrecen a las personas, ¿no? Y a los pueblos. Entonces es ahí donde, ahí tenemos a este peruano hermoso, iniciador de la teología de la liberación, que es el peruano Gutiérrez, ¿no? Este sacerdote muy fuerte, donde Gustavo Gutiérrez tiene una comprensión donde la teología ya no empieza a tener su asiento en lo sacro, es decir, en, en páginas para hacer una teología sistemática. Todo lo contrario, empieza a tener anclajes en la existencia misma de las personas. Entonces, se hace teología desde la existencia histórica y articulando de alguna manera con con esa palabra de Dios. De alguna manera se trata de articular, pero ya teniendo como asiento la existencia misma de las personas, porque hay un compromiso social. Entonces hay un cambio de eje muy grande desde esas teologías anteriores, las cuales muchas veces hay resabios que tenemos hoy en día, hay resabios de conservadurismos, hay espiritualizaciones, hay racionalizaciones, pero también están estos ejes de la teología de la liberación que busca realmente hacer una teología realmente contextualizada, partiendo desde los lugares existenciales de la persona. Y es acá donde vemos, y lo podemos articular y anillar juntamente con la filosofía de la liberación, con la teoría de la dependencia, lo podemos anillar con Rodolfo Kusch de una manera muy fuerte, donde la existencia empieza a tener, según Rodolfo Kusch, la existencia empieza a tener otro sentido, ¿no? Eh, ya no es el relato lo que tiene importancia de la filosofía, sino que lo que tiene importancia es la existencia misma.
es puro ahí, dice él, ¿no? Entonces, ese puro ahí empieza a tener un grado de valor muy grande para Rodolfo Kusch y puede poder, de alguna manera, pone de relieve que las enunciaciones de la filosofía cobran otro sentido cuando tiene el anclaje de la existencia y desde ahí puede haber una elaboración de la misma, ¿no? Eh, También lo podemos ver también con Arturo Roy, lo mismo pasa. Arturo Roy pega un salto un poquito más fuerte, ¿no? Donde también juntamente con el peruano, con el peruano, con el sacerdote, que podemos ver con Gutiérrez, ahí hay una enunciación muy fuerte donde la teología se critica a la misma teología y también la filosofía se critica a la misma filosofía recibida, ¿no? Entonces, él habla, Arturo Roy, lo mismo pasa con Kuhn, ¿no? Ese salto para atrás, pero Arturo Roy habla de hacer una filosofía de la filosofía, es decir, la filosofía se legitima y también la teología se legitima a través de una crítica de sí misma. Si no puede haber legitimación, ¿no? Veracidad, si no hay una crítica primeramente a las propias disciplinas que se ejercen. Entonces, ahí Arturo Roy pone de una manera muy relevante el tema de que la razón tiene límites también, ¿no? Hay una crítica, pero a la vez dice lo que importa es la impronta del sujeto que vive, la existencia misma de las cosas. Entonces se trata, él dice, citándolo a él, dice, se trata de una mediación en la que no solo interesa el conocimiento, sino también el sujeto en su realidad humana e histórica. Entonces es interesante ver cómo la filosofía y también la teología se corren de los relatos hegemónicos y empiezan a poder visualizar al hombre, a la mujer, al ser humano, a los pueblos oprimidos, con el fin de liberarlos, ¿no? Con el fin de poder ejercer una filosofía, una teología que pueda de alguna manera tener una impronta política concreta para poder traer una liberación realmente al ser humano, ¿no? Y a los pueblos. Una de las cuestiones que tenemos que se puede, que las podemos articular muy fuertemente con la existencia y con el compromiso, ¿no? De poner el cuerpo, como hace la teología de la liberación, poniendo el cuerpo, y la filosofía también quiere hacer lo mismo. ¿Y cómo lo hace? Arturo Ruy presenta el a priori antropológico, ese a priori antropológico donde el sujeto es valioso, donde está la cotidianidad, del a priori antropológico eh, serían los temas que se van abriendo de ese a priori antropológico, ¿no? La temporalidad, la filosofía auroral, ¿no? Y la historiografía. Es decir, no puede haber una filosofía de la liberación si no hay una cuestión del presente que se toque. Es decir, una filosofía latinoamericana tiene que ser una filosofía realmente que toca las problemáticas presentes, si no queda ausente completamente. Lo mismo sucede con la teología, no puede haber una verdadera teología si hay ausencias de las problemáticas presentes políticas, económicas, sociales y culturales. Entonces, es acá donde podemos ver, en gran medida, esta articulación y este diálogo que tiene la teología de la liberación con la filosofía de la liberación, donde la existencia tiene su impronta, donde la existencia tiene su fuerza, ¿no? Eh, lo vemos también fuertemente acá, también a Enrique Dussel, ¿no? Y una de las categorías que pone la teología de la liberación es el compromiso a llevar adelante una liberación y pone una categoría que es el amor, ¿no? Y Enrique Dussel lo que hace es poner la categoría de el otro como benevolente, ¿no? Cuando aparece desde la exterioridad, ¿no? El otro que aparece desde la exterioridad, que no se ve, que la totalidad no lo visualiza,
el otro, ese otro, que sería Latinoamérica, nosotros, ¿no? Aparece como benevolente, es decir, como una persona de caridad, como una persona o un pueblo que aparece no para violento, para derribar completamente todo, sino también entraríamos en la misma, eh, en la misma categoría, la totalidad, que es la totalidad de dominación, ¿no? Entonces él presenta otra forma, Enrique Dussel, de presentarse ante esos lugares hasta de opresión, y se presenta hacia otro y nos da ciertas características, como ese latinoamericano tiene que ser en cierta manera, y ese otro tiene que ser benevolente, ¿no? Se presenta como alguien, como ayuda hacia las necesidades que se presentan en lo cotidiano. Entonces, acá vemos también un anillado muy fuerte de Enrique Dussel hacia estas teologías. Aparece y podemos ver en gran manera cómo estas teologías van creciendo y se van anillando con estos diálogos, ¿no? Y hay algo que se puede poder visualizar muy fuerte, que tanto la teología de la liberación como la filosofía de la liberación y también la teoría de la dependencia, donde lo tenemos ahí a Falietto y Cardoso, ¿no? Enunciándonos el tema de cómo la opresión económica, la opresión política, ejercen su fuerza y con ciertos enunciados que ellos critican, ¿no? A través de los países subdesarrollados, como dicen, toda esta impronta semántica que colocan, como Cardoso y Falietto discuten con este tema, diciendo puede verse de otra manera, ¿no? Estos enunciados nos ponen en un lugar en la periferia, ¿no? Donde Latinoamérica tiene otra impronta. Y hay algo que podemos ver entre la teología de la liberación, la teoría de la dependencia y la filosofía de la liberación, que ambas se presentan como un servicio hacia los demás, ¿no? Es decir, no está al servicio de sí misma, sino que se presentan para, de alguna manera, liberar al otro y a la otra, a los pueblos, ¿no? Esto es lo rico que podemos tener, ¿no? También vemos cosas en común en estos diálogos que articulamos con la teoría de la dependencia y los otros campos, es que se presentan para trabajar en la existencia histórica de los pueblos, no fuera de ellas, ¿no? No en una metafísica, en algo que no tiene suelo, todo lo contrario, ¿no? Y ahí podemos hablar bastante de esas cosas, pero no lo vamos a hacer por el tiempo. Así que también lo que presentan ambas presentan una crítica de la propia disciplina que ejercen, ¿no? Hay una crítica de la teoría de la dependencia a lo sociológico, ¿no? A estas enunciaciones de presentar como subdesarrollado para ir en pos de los países centrales, ¿no? Los países desarrollados, como decían ellos, ¿no? Entonces hay una crítica de eso. ¿Hacia qué desarrollo vamos? ¿Qué clase de desarrollo vamos, salimos, ¿no? Como ese capitalismo al cual quieren que seamos llevados, ¿no? Hay una crítica muy fuerte en estas enunciaciones de ellos. También lo que tenemos, una similitud muy fuerte que se puede registrar en estos campos de estudios que comparten elementos de transformación. Es decir, el marxismo en la teología de la liberación es muy fuerte. Es decir, bebe de él, la teología de la liberación bebe mucho. La filosofía de la liberación lo mismo, bebe de la transformación, ¿no? De poder buscar una transformación en el mundo. Es decir, la teoría de la dependencia también busca transformar, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá es, cuando dialogamos con otras disciplinas, vemos que hay ciertos elementos que se unen, que se tocan, para poder trabajar en campos afines, ¿no? Transformación. Buscar una transformación que haga bien a nuestros pueblos.
eso es algo muy, muy hermoso para ver. Y otra cuestión, y última, y con esto termino, es la comprensión de liberación que hay en ellas. Es decir, cada disciplina que tenemos acá tienen una comprensión, como hablaba el anterior exponente, ¿no? Eh, eh, hay una forma de entender la filosofía, la política, hay una forma de entender la teología, hay una forma de entender las disciplinas, que es la liberación del otro, ¿no? De la otra. Entonces, esas comprensiones están en estos campos. Y es ahí donde tenemos que estar trabajando y poniendo nuestras miradas y nuestros horizontes. Así que con esto termino y doy muchas gracias por permitirme tener esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Vamos a dejar las consultas, las preguntas para el final, ¿sí? Antes no lo dije. Bueno, Enrique y Lina, Fede no responde porque entendía que él iba a estar ahora como en otra mesa, algo así. Eh, Así que nos quedamos sin proyección por ahora. ¿Alguno de ustedes dos no tiene problema en empezar sin proyección? Y sí, yo en realidad quería era compartir unas imágenes que me parecen pues muy ilustrativo porque pues yo hago un estudio de caso, entonces, pero bueno, será imaginarnos Nos la cómo. describí. Sí, Bueno, si te parece entonces, Lina, entonces continuamos con tu trabajo. El trabajo de Lina Constanza Díaz Guada se llama Memorias desde la periferia del movimiento estudiantil de la Universidad Industrial de Santander. Bueno, muchas gracias por entender. no, tranquila. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Realmente muy contenta de estar aquí compartiendo este encuentro. Pues bueno, yo voy a presentar un trabajo. Yo soy historiadora y desde que entré a la universidad, pues he estado vinculada a la universidad y ese espacio que se ha vuelto el espacio cotidiano, no solamente de trabajo, sino, bueno, de muchos trabajos. Pues realmente a veces no lo pensamos y no hacemos el ejercicio de memoria. Entonces, pues vi que en estos conceptos de totalidad y exterioridad planteados por el maestro Dussel, pues permite pensarnos, ¿no? Estas relaciones, estas dinámicas y estas construcciones de identidades, ¿no? De un sujeto político, en el caso que trabajo, pues el movimiento estudiantil, ¿no? Y en esta oportunidad, en esta ponencia, pues voy a presentar pues elementos de la resistencia que ha generado pues este movimiento estudiantil. Entonces, bueno, un poco para contextualizar, pues yo estoy en Colombia, Bucaramanga, es una ciudad periférica eh, dentro pues, del contexto colombiano. Y dentro de este contexto, pues surgió el 1 de marzo de 1948 la Universidad Industrial de Santander. Ya con el mismo nombre nos indica cuál era el proyecto político y pedagógico de la élite local que se pensó pues la primera universidad de esta área periférica en Colombia. Y pues desde entonces esa ha sido realmente la trayectoria de la universidad. Todavía hoy en día la universidad sigue siendo gestionada y el enfoque es de los ingenieros. Entonces, bueno, eso marca mucho también la posibilidad de las humanidades, de las ciencias sociales, de las artes y de otras miradas, no solamente pues en la formación de las personas acá del territorio, sino también pues por supuesto en el aporte que podemos dar en las transformaciones sociales y también en lo pedagógico, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco para contextualizar este espacio. Y bueno, en esta universidad tan industrial igual surgió un movimiento estudiantil muy interesante que se organizó en torno al nombre de Asociación Universitaria de Estudiantes de Santander, que conocemos como AUDESA.
Audesa surgió en 1953 y si bien al principio fue una organización muy estudiantil que convocaba pues a toda la cotidianidad de la vida universitaria, fue adquiriendo realmente rasgos bastante políticos y una formación bastante interesante. Muchos de sus miembros de Audesa, personas dirigentes, líderes estudiantiles, después fueron a formar un grupo guerrillero que surge en la universidad, que es el ELN, Ejército de Liberación Nacional, que sigue hoy en día vigente. Y bueno, ese elemento generó bastante angustia, por supuesto, dentro de toda la comunidad universitaria y en paralelo, porque claro, Audesa cada vez se fortalecía más en, digamos, tanto en las exigencias hacia la universidad, ¿no? Hacia la institución, y también en la articulación con muchos procesos de la ciudad y también a nivel nacional, ¿no? Hay un movimiento estudiantil muy amplio que se formó en esa época. Yo me sitúo en la década de 1970, 1980, dentro de esas décadas, digamos, fue una consolidación muy grande a nivel político de Audesa. Y bueno, ¿yo qué consigo? Bueno, consigo que la universidad, por supuesto, es un espacio de disputa, ¿no? Y dentro de ese espacio de disputa hay una institucionalidad que es la administración, la universidad, la institucionalidad universitaria, y esa institucionalidad la podemos concebir como la totalidad, ¿no? Que empieza a plantear sus lógicas y que va a generar una represión en conjunto con todo el aparato estatal, ¿no? Esto va a estar muy claro después en los rastreos que hacemos de todas las víctimas que vivió en esta época, particularmente el movimiento estudiantil, pero que hoy en día todavía seguimos pues experimentando. Y por supuesto, digamos que la exterioridad estaría marcada por el movimiento estudiantil, pues toda esta lógica de exigir nuevos cambios, ¿no? Profundos, unas nuevas miradas de la educación, posturas antiimperialistas, mejoramiento de la calidad, pero también organización con otros sectores de la sociedad que en últimas lo que buscaban era la universidad para el pueblo, ¿no? Que eso todavía sigue siendo un sueño y todavía sigue siendo una exigencia. La universidad para el pueblo en Colombia, pues realmente el acceso a la educación, especialmente superior, es bastante limitada y costosa. Entonces, bueno, resumiendo muy rápido, por el tiempo era un poco esto. Entonces, bueno, el ejercicio de memoria a partir de los conceptos de totalidad y exterioridad nos permite, ¿no? Ver también cómo fueron callándose, ¿no? Todas estas memorias, fueron borrándose todas estas memorias, ¿no? Incluso hay ejercicios que han hecho los estudiantes y profesores actualmente tratando de volver a recortar, ¿no? Todos estos procesos, pero la institución los borra constantemente, ¿no? Entonces, bueno, mm, más les planteo. La política. Listo. Audesa, ¿no? Audesa se convirtió en este referente que les comento. Entonces, por ejemplo, en 1971 participó en un programa mínimo de estudiantes colombianos. Dentro de las generalidades de este programa, no podemos decir que era un programa que buscaba una perspectiva antiimperialista, la autonomía universitaria, que bueno, después se hizo realidad, pero después también desencadenó en algunos problemas. Decir, el neoliberalismo tomó la autonomía universitaria como forma de privatizar servicios en la universidad, pero bueno, en su momento, en los 70, generó todo un movimiento de poder que la universidad tuviera también sus programas y sus propuestas desde esa autonomía, ¿no? La libertad de cátedra, que empezó también a generarse como algo prioritario, ¿no? Importante. Y bueno, que de todas maneras siempre en su momento, ¿qué pasaba? Que muchos profesores que empezaban a hablar o que estaban organizados en algunos sindicatos, en algunas organizaciones, eran expulsados de la universidad, ¿no? Entonces esa libertad de cátedra para mejorar también la educación y tener profesores
más políticos en ese sentido. Y por supuesto el mejoramiento de la educación y bueno, también fueron también agregándose otros elementos que siguen vigentes como las residencias universitarias, los comedores y demás elementos que la universidad se pensaba debía proveer a los estudiantes para poder estudiar. Audesa se organizó, o sea, generó una organización bastante interesante, ¿no? Audesa era una articulación de espacios, ¿no? Al interior de la universidad. Es decir, había muchas organizaciones, distintos partidos, tanto oficiales como clandestinos, distintas posturas, plataformas políticas de izquierda, ¿sí? Y todo eso era recogido por Audesa. Audesa se reunía en espacios asamblearios en los cuales no solamente participaban los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, sino también estudiantes de los colegios secundarios. En ese entonces la universidad estaba rodeada por varios colegios universitarios, varios colegios secundarios públicos y ellos ingresaban. La universidad, por supuesto, no tenía muros en ese entonces. Ahora tiene muros por todos los lados y es difícil entrar, aún siendo pública. Pero bueno, en ese entonces era posible ingresar por cualquier espacio a la universidad. Por eso las fotos nos lograba generar toda esta muestra para ver pues estas dinámicas que permitió en su momento también desde la especialidad y de la disponibilidad de este espacio que distintos sectores se articularan a este gran espacio que era Audesa, ¿sí? Y desde ahí, bueno, también organizaciones culturales, organizaciones, también muchos miembros de Audesa, en ese entonces, en la década de los 70, se fueron a otros departamentos con su formación política a generar sindicatos de trabajadores de La Palma. Eso fue un proceso bastante interesante que los empezaba a articular y que empezaban a generar procesos mucho más amplios, mucho más allá de la universidad. De igual forma, también Audesa pues acompañó a procesos en Nicaragua, ¿no? Ellos se iban a apoyar la Nicaragua sandinista y por supuesto participaba en todos los espacios de huelgas, de participación de organizaciones, de formación, en fin, que fue, digamos que en Bucaramanga en estas décadas fue un espacio bastante consolidado, ¿no? O sea, las organizaciones sociales sindicales eran bastante sólidas y había una resistencia muy grande. Y vale también aclarar que Bucaramanga históricamente ha sido un espacio de emergencia de organizaciones de resistencia populares. Entonces, bueno, todo eso era un caldo de cultivo que hacía que Udesa fuera pues un temor para no solamente la institución universitaria o la administración, sino también para pues el Estado. Y entonces Audesa empieza a vivir, ¿no? Después de esa consolidación tan grande, estar articulada, ¿no? Que cuentan las personas eh, que vivieron ese momento que cuando llegaba UDES a cualquier lado, ¿no? O sea, realmente se les reconocía y se les respetaba porque pues era el proceso bastante complejo que habían generado, ¿no? Todos los espacios que habían ido llegando. Em, entonces, bueno, empieza el periodo de represión, ¿no? Un periodo de represión bastante profundo que se vive. Para el primer momento, yo planteo que hay dos momentos, ¿no? Dos momentos claros donde se ve dos estrategias de silenciamiento de este movimiento estudiantil. El primer momento es durante la década de 1970, que es un momento donde la tortura hacia los dirigentes o las personas vinculadas a UDESA, los militantes, pues fue la constante, ¿no? Hacían protestas, hacían manifestaciones, hacían cualquier tipo de intervención pública, ¿no? Cultural también, ellos tenían muchos espacios culturales, bueno, ahí también los apresaban, los tomaban, la policía, los agentes del Estado y las torturas eran constantes. Entonces fue un primer momento.
Sin embargo, a pesar de las torturas y a pesar de la situación tan compleja que vivió pues el movimiento seguía vigente. A pesar de que habían expulsiones totales de toda la dirigencia de UDESA, la universidad expulsaba la dirigencia, bueno, había muchas estrategias. Bueno, en la década de los 70 aún estuvo vigente UDESA. Sin embargo, un segundo momento que empieza a partir aproximadamente en los 80, digamos que hay una profundización de estas prácticas genocidas y estas van a estar dadas por la desaparición forzada, ¿no? En esta época tenemos varios estudiantes y trabajadores que siguen aún en día desaparecidos y, por supuesto, el asesinato, ¿no? Este momento, por supuesto, genera ya un temor muy grande, ¿no? Aparte, atentados con bombas a espacios donde se reunía UDESA, muchos exilios que tuvieron que generarse por parte de los estudiantes. Muchas de las personas todavía siguen aún en exilio. Entonces, todo esto, ¿no? Hace que, por supuesto, Audesa desaparezca, ¿no? Hacia 1984, ¿no? Se termina finalmente Audesa como tal. Por supuesto, hay muchos grupos y personas que de esta época recuerdan y anhelan, ¿no? Audesa, pero no se atreven, ¿no? Se implantó un miedo muy grande, se implantó una inmovilidad muy fuerte por todo el temor que generó toda esta situación. Y por supuesto, la práctica de la intervención militar siguió constante hasta hoy en día, ¿no? Entonces, por ejemplo, que era un poco las fotos también que quería mostrar, ¿no? Unas fotos de los 70 con la universidad militarizada, en los 80, en los 90, en el 2021, ¿sí? Es decir, tenemos la universidad militarizada, tenemos militares en la puerta pidiendo carnet a los estudiantes y a cualquier persona para ingresar a la universidad. Es decir, el ejercicio del control militar sobre el territorio y por supuesto sobre los cuerpos de las personas que habitan ese territorio. Entonces, ¿esto con qué fin? Pues con el fin de doblegar la lógica de la totalidad, a la lógica institucional, a la lógica estatal, una lógica que podemos describir como la democracia sin el pueblo, una democracia donde el pueblo no solamente no existe, sino que es reprimido, es acabado, y una lógica donde solo la democracia es de discurso, ¿no? Es de dientes para afuera, donde pues, no solamente la administración universitaria, sino también la élite de poder colombiana, pues hace alardes de ser la democracia más antigua de América Latina y no tener dictaduras como si se vivieron en otros países. Entonces, bueno, excepción de Rojas Pinilla, pero que fue una dictadura eh, bastante suave en relación, dicen ellos, a otros espacios. Sin embargo, lo que queda claro es que dentro de la democracia hemos tenido mayor represión y mayor, sí, menos espacio del desarrollo de otras posibilidades de ser, ¿no? Entonces, bueno, eso es la propuesta de este breve bosquejo de estas memorias del movimiento estudiantil de la Universidad Industrial de Santander. Resaltar que Audesa resistió profundamente, generó muchas estrategias, no solamente de defensa, sino también estrategias para poder llevar su mensaje, ¿no? Al trabajo barrial, al trabajo cultural, al trabajo de los sindicatos, a todos los espacios, ¿no? En esa época se hacía un trabajo muy profundo. Hoy en día, pues como todo esto pasó, esta represión fue muy profunda. El movimiento estudiantil que hoy, pues por supuesto existe, no ha logrado poder articular y generar las mismas estrategias tanto de presencia del movimiento estudiantil en la ciudad, incluso en la universidad,
y por supuesto de esta resistencia frente pues a esta embestida de la institución, pero también de toda la lógica de la totalidad que tiene pues la clase dirigente en Colombia. Bueno, ese es a grandes rasgos este ejercicio de memoria. Y bueno, si algún momento podemos ver la foto, sería ideal, pero si no, no pasa nada. Bueno, gracias, Lina. Sí, una pena que no podamos haber visto las fotos. Pero bueno, lamentablemente no nos es difícil imaginar lo que está describiendo a los latinoamericanos. Eh, bueno, vamos a continuar entonces con el trabajo de Enrique. Eh, se ve que está, está con la otra mesa, entonces. Bueno, Enrique, el trabajo de Enrique Tese Fabiani se denomina las mayorías organizadas y la política popular prolongada. Bueno, te doy la palabra. Vale, muchas gracias, Noelia, gracias a los compañeros que me antecedieron. Creo que viene mucho al caso con las cosas que se han comentado ya. Eh, bien, el título y el resumen que mandé quizá no hagan mucha justicia en realidad de lo que hubiera querido. Y entonces a este le había vuelto a poner un título un poco más preciso, que es la política popular prolongada y la política de la liberación. Van a ver por qué, ¿no? Pero creo que eso es un poco más preciso que hablar de las masas populares, porque esa es la terminología de Ellacuría. Entonces voy a dividir mi plática en varias etapas. Una primera etapa histórica, ¿sí? Que quiero ubicar justamente en esto que llaman el ciclo progresista. ¿Sí? Que creo que ya todos tenemos un cierto conocimiento de qué estamos hablando. Comienza aproximadamente hace 25 años, ¿no? Con la llegada al poder de Chávez en Venezuela, pero también al poco tiempo la llegada de Lula a Brasil y de Néstor Kirchner en Argentina, ¿no? Esto fue en el 2003. De manera que se empieza a abrir una cierta cantidad de posibilidades, claramente más de izquierda que de derecha. De hecho, veníamos de un largo trance de derecha, ¿sí? Y esto marca muchísimo lo que va a venir a suceder en los últimos veintitantos años, ¿no? Una segunda fase que comienza aproximadamente en el 2005, 2004, ¿no? Más o menos, con la llegada también de Evo Morales a Bolivia y de Rafael Correa, ambos en un área geográfica muy interesante porque son mayorías indígenas, ¿no? Esto es importante, creo yo, por eso, ¿no? Además de que ambos tuvieron también, hay que decirlo, resultados muy interesantes a nivel de gobierno, ¿no? Baja de pobreza, baja de la desigualdad, etcétera, ¿no? Una tercera fase comienza con la llegada de Daniel Ortega a Nicaragua, la llegada del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional a El Salvador, la llegada de Manuel Zelaya a Honduras y propiamente lo que fue el golpe de Estado, la llegada también de Fernando Lugo en Paraguay, de José Mujica en Uruguay y algunos cambios constitucionales muy significativos en Ecuador, Bolivia y Venezuela, ¿sí? Independientemente de lo que podamos convenir o no de todos estos gobiernos, porque algunos empezaron de una manera y terminaron de otra, o algunos lograron cambios muy pequeños, otros más significativos, eh, o no, finalmente no actuaron como dijeron que iban a hacer, ¿no? ¿Sí? Bien o mal se distingue ahorita de buenas a primeras y en un primer momento, en un primer saque, diríamos, ¿no? Como en el fútbol, pues una cierta manera maniquea de distinguirlos entre izquierda y derecha, ¿no? Sí, bien, entonces una cuarta fase, al menos en este esquema que hace Arconada y otros, sería la muerte de Chávez, que sucede en el 2013. Y con esto, pues, cambios en Argentina, Venezuela y Bolivia, además del golpe mediático en Brasil, ¿no? Con Dilma Rousseff. Entonces, hasta aquí aproximadamente es donde se queda, digamos, la mayor parte de estos esquemas.
Digo, porque fue cuando empezó a sistematizarse, ¿no? Pero hay una quinta fase que a mí me gustaría adicionar a esto. No, no tiene mayor ciencia, simplemente es un registro, ¿no? Como lo pueden ver, pero que comienza aproximadamente en el 2016, que es la llegada de Bolsonaro, la llegada de Boluarte en Perú, Bolsonaro en Brasil y la llegada bastante golpeada de Áñez en Bolivia. Recordamos, de hecho, que se dieron de manera muy distinta. Sin embargo, es muy claro que nunca hubo un proyecto político, no estaba hecho para eso, estaban realmente hechos para obstaculizar más bien, ¿no? Estos gobiernos que venían más bien de la izquierda, ¿no? Y ahí suceden varias cosas muy interesantes. México no había estado en estas fases anteriores, ¿no? De hecho, tenemos la muy lamentable y triste historia de fraudes electorales en México, prácticamente desde que yo nací y se agudizaron desde el 88, desde la llegada de Salinas de Gortari al poder, y 3 veces compitió el mismo de izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas, y 3 veces compitió un segundo personaje, López Obrador, y en la tercera fue cuando ganó en el 2018. Entonces, justamente este año, 2018, es cuando yo pondría, digamos, como inicio de esta quinta fase, que ya no se suele registrar en estos esquemas. Pero también hay una cosa muy interesante. Llega también en el 22 Gustavo Petro a Colombia. Vuelve Lula a Brasil y además un caso raro, no muy sonado, pero el de Bernardo Arévalo en Guatemala, ¿no? Que es muy reciente y ha estado también muy inestable por muchas razones, ¿no? No me da tiempo a mí de comentar cada uno de ellos, pero sería muy interesante echarles un ojo para ver más o menos ese sentido, digamos, que tiene el comentario que voy a hacer en estos momentos, ¿no? Bien, hasta aquí, digamos, los últimos 25 años aproximadamente de historia, ¿sí? 25 años. Pero hay una fase previa que me interesa mucho que tengamos en cuenta. Es la fase que tiene que ver con la caída del muro de Berlín, ¿sí? Eh, Simbólicamente esta caída lo que dice es que hay una especie como de finalización de Guerra Fría, ¿no? Donde se tenía no tanto derecha e izquierda así nada más, sino el mundo libre, el mundo capitalista y el mundo socialista, comunista. Y en esa Guerra Fría, pues nos dividieron la cabeza y entonces el que no estaba en un lado estaba en el otro y demás, ¿no? La cuestión es que hay varios sucesos en el año 89 que quiero retomar por la especial atención que voy a poner a un teólogo de la liberación, que yo lo quiero considerar más como filósofo, verán ahorita por qué, que es Ignacio Yacuría, de donde justamente obtengo el título de la ponencia. ¿Sí? Ignacio Yacuría es relativamente poco conocido, creo, si no, ahorita lo platicamos, pero creo que es poco conocido en Sudamérica. Obviamente en Centroamérica y en México pegó muchísimo, ¿no? Su nombre. ¿Por qué? Pues porque estuvimos muy cerca de los acontecimientos en el 89, sobre todo porque él era jesuita y en el 89 llegaron escuadrones de la muerte y asesinaron a Yacuría junto con otros jesuitas y la ama de llaves de la residencia donde estaban. Lo asesinaron en la residencia donde se quedaban los jesuitas en la Universidad Centroamericana, curiosamente él siendo rector de la universidad, ¿no? Esto fue en noviembre del 85, del 89, perdón, y además de que pasan otras cosas, ¿no? Están la guerra de los Balcanes en Europa, etcétera, propiamente lo que es la caída del muro, o sea, es un año muy simbólico y muy sugestivo en este tipo de cosas, ¿no? Bueno, él empieza a escribir, Ellacuría empieza a escribir en los años 60, ¿sí? Cuando todavía está en el noviciado, es alumno de Proaño en Ecuador, ¿no? Tiene mucha influencia de Camilo Torres en Colombia, y finalmente es, digamos, un alumno muy cercano a Javier Zubiri, que tampoco se le ubica mucho, pero creo que el único que lo retoma en serio y muy a profundidad es Dussel, justamente, ¿no? Nada más que lo retoma muy al principio y después lo abandona tantito, ¿no? Pero es muy interesante porque justamente con Dussel comentábamos en muchas ocasiones que Ellacuría era un monstruo, ¿no? Digamos, de la intelectualidad, pero había que problematizarlo. Entonces, justo lo que quiero hacer es problematizarlo. Solo es un primer arranque, ¿no? Un primer momento,
pero me interesa problematizarlo porque leyendo más a fondo su obra, y no como teólogo, sino como filósofo, me he dado cuenta de que tiene varios cambios de consigna. Esto es un mero elemento, no es accesorio del todo, es sustancial, pero me parece muy interesante retomarlo. Uno de ellos es pensar justamente en esto que consigno en el título, ¿no? La cuestión de la política popular prolongada. ¿De dónde sale el término, no? Entonces, les voy a leer una cita que me parece muy interesante y es donde retomo esta. De hecho, yo le llamo consigna política. No me gustaría llamarle una máxima, un principio ético, ni nada por el estilo. Apenas estoy pensando en lo interesante que podría ser desarrollarlo, porque curiosamente Yacurian no lo desarrolla, pero me sugiere muchas cosas y además veo que hay una gran compatibilidad con la política de la liberación, como la entiende Dussel, y bueno, y generosamente como nos abrió las puertas para contribuir en el tercer tomo, ¿no? Em, Dice la cita, está en los escritos políticos 2 de los varios libros que van a encontrar de Yacuría, está en el 2. Dice, tal vez para ellos, se refiere a las masas populares aquí, ¿sí? Tal vez para ellos ha llegado la hora de ir convirtiendo la guerra popular prolongada, esto lo subrayo, guerra popular prolongada, en política popular prolongada. Parece también llegada la hora de que las masas inicien su lucha social prolongada, que partiendo de sus intereses y necesidades, no por inmediatas menos profundas y fundamentales, busquen el modo de resolverlas mejor y más permanentemente y desde ese modo busquen cómo incidir también en el curso general de los acontecimientos políticos. Digo, la cartografía, digamos, de los términos es relativamente conocida, ¿no? Lo social como no político, sino más bien como lo prepolítico, ¿sí? Eh, y esta consigna maoísta que de alguna manera había estado en prácticamente toda América Latina, ¿no? La cuestión de la guerra popular prolongada, que él dice, eso hay que sustituirlo por una política popular prolongada, ¿sí? Nada más que él no está haciendo una política, ¿no? En la interpretación que hago exclusivamente de él, de su pensamiento, él no está haciendo una política, lo quiere sustituir simplemente porque es escéptico de la guerrilla de ese momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque él dice, bueno, ok, no deja de ser una ideología que a final de cuentas oprime a los que finalmente no quieren estar peleando en una guerrilla, ¿no? Por varias cuestiones, ¿no? Pone cuestiones de fondo, o sea, decir que una persona mayor no va a estar agarrando el arma, ¿no? Y no se va a ir a la montaña y demás, ¿no? O una mujer embarazada, pues tampoco lo va a poder hacer del todo, ¿no? Entonces, da esas razones. Me parece a mí que son de peso para pensar un poco en sus argumentos, ¿no? ¿Qué es lo que pone en el centro? Él pone en el centro lo social y entonces dice, la lucha social prolongada es lo que se tiene que hacer y eventualmente incidirá en la política, ¿sí? Entonces, digamos, en una especie de cartografía mental, lo que había pensado en los términos eyacurianos, es justamente que él le preocupa mucho esta opresión tanto de la guerrilla como de la democracia, o bueno, o de esta especie de oligarquía, ¿no? Que gobierna el país. Les recuerdo que El Salvador no solo es el país más chiquito de América Latina, sino que además lo gobernaban en este momento solo 14 familias, ¿no? O sea, es una cosa impresionante en ese sentido. Y era básicamente familias que se dedicaban a la agroindustria, ¿no? De manera que la mayor parte de la población está saliendo de ser campesina a tener trabajos muy marginales y muy precarios en las ciudades, que prácticamente era una, ¿no? San Salvador, ¿no? Y de ahí ciudades pequeñas, ¿no? Pero y esto en los años 70, 80, que es cuando está lo más duro de la guerrilla, pues de alguna manera no dejan ver un futuro, digamos, claro, promisorio, digno para las grandes masas populares que de alguna manera no se hallan en una cosa por ser, digamos, marginados de la política formal, por decirlo de esta manera,
de la democracia, ¿no? O de este tipo de hacer política, y la otra es la cuestión de la guerrilla. Entonces, si esa es la dicotomía, lo que hace mucha gente es desde luego exiliarse, ¿no? Y de hecho, a Centroamérica y a México llegaron muchísimos en ese momento, ¿no? Eh, bien, entonces, pues yo diría que hasta aquí, digamos, la interpretación de Yacuría. Lo importante es, a mi modo de ver, retomar ese cambio de consignas, ¿no? Que no es la única, tiene algunas otras, ahorita solo me concentro en esta, pero lo importante de esto es, ¿y qué entenderíamos ahora por política popular prolongada? Vean que es muy bonita la consigna porque creo que es bastante compatible con lo que hemos estudiado de Dussel, ¿no? Y su política. ¿Por qué sería política? Bueno, eh, es curioso, pero la mayor parte de la gente que cita a Foucault en esta multicitada referencia que tenemos de que la guerra es prolongación de la política, etcétera, em, en realidad hay una especie de identificación entre una y otra. Son como modulaciones distintas, ¿no? Que en ciertos momentos es una cosa y en ciertos momentos es la otra. Sin embargo, para Dussel creo que no sería así. Más bien tendríamos que entender la política, como ya lo ha señalado aquí, se señaló en un par de ocasiones, Esteban y Cristian creo que lo hicieron, em, como servicio, ¿no? Y si es en este sentido positivo de la política, no tanto como dominación, sino como servicio, las cosas cambian, porque entonces desde luego no es porque uno esté del todo politizado, sino porque es tan importante la política y la política participativa que no se limita justamente a cada tanto tiempo ir a elegir a alguien, ¿no? Sino que es una especie de participación constante y además algo muy importante que se nos olvida también de manera sistemática, pues es la cuestión de ser continuamente deliberadores de prácticamente todo lo que es o de lo que entra en el campo de lo político, ¿sí? Entonces, deliberación y participación es algo que nos ha faltado en nuestras democracias, bien o mal, fallidas o no, pero es algo que ha faltado, ¿no? Lo estamos viviendo en México, ¿no? Justamente es un tema fuerte, digamos, ¿no? Hoy en día. Bien, esa es la política de la que bien podría hablar Ellacuría y que no desarrolló, pero al desarrollarla ya conduce, de alguna manera podríamos hacer esa cuestión compatible, ¿sí? Eh, Bien, en esto quisiera recalcar que eh, hay una especie de misticismo, digamos, en la imagen del guerrillero. Todavía, bueno, veo que aquí hay gente joven, pero todavía gente de mi edad, crecimos, digamos, con esa imagen. Pero veámoslo bien, y por eso hice el recuento de los gobiernos progresistas. ¿Qué gobiernos llegaron, digamos, después de una guerra popular, digamos, ¿no? De una guerrilla? Prácticamente Cuba y a lo mucho Nicaragua. Y en Nicaragua, pues duró 10 años y se acabó. Empezaron a votar por gobiernos de derecha, ¿no? Y párenle de contar. Alguien me puede decir, claro, pero es que Petro, pero es que Dilma, sí, pero llegaron a fuerza de votos, ¿no? Entonces, sí hay que pensar seriamente en cómo ubicar la dicotomía entre la guerra y la política, ¿sí? Estamos hablando de una política muy distinta y por eso es inédito todos estos reflexiones, ¿no? Que ya ha hecho Dussel y que bien tenemos que estar interpretando constantemente, ¿no? Bien, para irme un poquito más rápido, ¿qué es lo popular? Bueno, desde luego el sujeto, ahí está el pueblo. ¿Por qué prolongado? Bueno, esto tiene una larga historia en este postulado de la paz perpetua de Kant, ¿sí? Es decir, tiene que ser prolongado en el tiempo porque no puede ser puntual, ¿sí? Puntual como lo que decíamos, ¿no? Que cada tanto tiempo en la democracia liberal nos exige preocuparnos, ir a votar y olvidarnos de ello, ¿no? Sino que más bien tiene que ser continuo, ¿no? Bien, ya para ir terminando, quiero hacer énfasis en lo que les comentaba hace un minuto en términos de lo que es el cambio de consigna. ¿Por qué? Porque había este misticismo del guerrillero, pero a nadie se le ocurría pensar que hay una mística, digamos, de la administración pública. Obviamente no es lo mismo esta imagen del guerrillero que sortea todo tipo de circunstancias en la selva, en la montaña y echa unos balazos aquí y allá. Ciertamente no es menos atractivo esto que pensar en alguien que está en un escritorio, ¿no? Firmando cosas y demás.
pero lo que han demostrado ahorita algunos gobiernos, que creo que pueden darnos toda una lección de que también la administración pública es una manera de hacer política y es una política de la liberación, como Bolivia, como Ecuador, parece que estamos sorteando esto también en México y algunos otros también. Pues yo creo que nos tendría que llamar la atención en justamente cambiar, digamos, las coordenadas que tenemos de lo que implicaba las guerrillas en otro momento. No es porque sea yo muy escéptico o porque las cuestione, sino porque ya en los hechos, lo que más a lo que más nos hemos acercado para construir mejores sociedades ha sido lo que estamos viviendo en estos últimos veintitantos años, ¿no? Entonces creo que yo lo dejaría por ahí. Nada más quizá pensar que el término reforma revolución de Luxemburgo, de Rosa Luxemburgo, es un falso dilema porque no es ni uno ni el otro, sino son las dos cosas, ¿no? Tan importante es la reforma como la revolución en ciertos momentos, ¿no? El término liberación, de la filosofía de la liberación, ciertamente, de las muchas filosofías de la liberación, el término emancipación de la teoría crítica, pero lo curioso del asunto es que solo Marx parece que da la palabra clave que es la transformación. No habla de revolución, no habla de emancipación, no habla de liberación, habla de transformación en esta consigna de interpretar, ¿no? Y transformar, ¿no? Entonces, ahorita hay una consigna en México que justamente habla de transformación o corrupción para las dos opciones de nuestras próximas elecciones que hay. Esto es solo porque para hacer énfasis en que la filosofía no piensa lo filosófico, sino que piensa la realidad, ¿no? Entonces estamos en eso. Yo lo dejaré aquí porque creo que me pasé un poquito del tiempo, pero les agradezco mucho. Muchas gracias, Enrique. Bueno, los 4 trabajos realmente estuvieron súper buenos. Qué pena que el tiempo siempre es corto. Bueno, dejo abierto el espacio para alguna consulta, alguna pregunta que le quieran hacer a los expositores. ¿Alguien quiere tomar la palabra? También el diálogo entre los expositores. Ahí está, Enrique. Sí, le preguntaré a Cristian, no sé si anda por aquí todavía, pero él hablaba, bueno, si no lo dejo ahí por si lo quieren retomar después. Él hablaba de el benevolente, como si fuera una especie de categoría en la teología de la liberación, pero sobre todo cuando hablaba de Dussel, ¿no? También retomaba la categoría de amor. Me quedó la duda dónde estaba o dónde dice eso Dussel, porque no lo recuerdo del todo. Y también habría que recordar que sus estudios de la teología de la liberación, pues son ya relativamente viejos, o sea, son del Dussel joven, digamos, ¿no? Entonces no sé por dónde andarían esas citas que hablen del benevolente. Me llamó mucho la atención. Ah, ya apareció Cristian, por favor. Acá estamos. Bueno, acá tenemos el tema de el benevolente. Ahí Es uno de los primeros libros que él habla de la teología de la liberación. Perdón, no de la teología, de la filosofía de la liberación. Em, me gustó mucho que vos citaste también a Elia Curía, lo cual yo también en mi trabajo lo he citado. Em, Te voy a decir la cita bien, para a ver si la tengo específicamente. A ver si lo tengo acá. El otro como benevolente, sí, está en la página 149. A ver si tengo el libro aquí. Te lo muestro. Si mal, aquí está. Este es uno de los libros que yo he utilizado, La filosofía de la liberación de Enrique Dussel. Viejito ya, ediciones La Aurora. Así que, y bueno, y ahí lo cita en la página 149. Dice, la benevolencia tiene como origen, según nuestro autor, la amistad, dice él. Y se da
inseparadamente y de repente. Por eso el otro irrumpe en el mundo como benevolente, dice Dussel, amando de tal manera a ese distinto que anhela su bien. En ese amor se encuentra el respeto a la alteridad, no pidiendo nada por ello en gratitud sin coartar su libertad. Este amor al otro, sigue citando Dussel, ¿no? Queda expresado cuando da a un otro postrado en la miseria, así lo dice Dussel. Este benevolente se entrega, se da, ¿no? Cuando ve al otro postrado en la miseria. O sea, ahí se ve la benevolencia y la caridad que habla Tomás de Aquino y que habla y que lo cita también este peruano hermoso, ¿no? De la teología de la liberación. Así que, bueno, Gustavo Gutiérrez. Así que, bueno, ahí tenemos algo muy, muy importante para poder charlarlo. Ahí toqué varias cosas, yo toco en mi trabajo sobre este tema de el otro benevolente que aparece, ¿no? No aparece como opresivo, como vengativo ante las totalidades, ante la totalidad que se presenta, que oprime, sino al contrario, ¿no? Se presenta de una manera con un amor y que Dussel también habla, ¿no? Un amor ágape. Y que es interesante, es un amor que por más que no reciba del otro lado, puede entregarse, puede darse hacia el otro. ¿Está bien? Si Muchas he gracias, respondido. Cristian. Sí, no, muy bien. Y es que, ¿sabes qué? Justo estaba viendo que tuve que sacarlo aquí de un artículo que me acaban de publicar, porque no encontraba la cita, pero una cita del 79 habla de, por primera vez, creo yo, de la política, justamente como amor al bien como un futuro, ¿no? Y esto lo retomarás después, justamente en la crítica de Weber, que señalaba Esteban en un principio también, ¿no? Pero me lo encontré y lo consigné ahorita en un articulito porque me pareció que por ahí está, digamos, el núcleo fuerte del asunto, ¿no? Y por eso en los últimos años lo atacaban mucho diciendo que él era un teólogo, ¿no? Y era muy fuerte esto porque se imaginarán acá que tenemos además el secularismo muy metido en la historia de México, ¿no? Pero sí, a él lo atacaba mucho con esta cuestión, ¿no? Y la cita que tengo yo es del 79. Entonces, ya habla justamente de la política en estos mismos términos, ¿no? Pero muchas gracias, Cristian. Por favor, a tu servicio. Bien, ¿alguien más quiere consultar, quiere preguntar, quiere comentar algo? Sí, a mí me Sí, Lina. surge una inquietud. Yo no soy muy experta en los temas que tocó Enrique, pero me surge la inquietud sobre el conflicto, ¿no? El conflicto es inherente, pues, a la realidad, a la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo interviene ahí el conflicto, ¿no? En esta, que además son opuestos, ¿no? O reforma, o revolución, bueno, y una tercera vía que sería la transformación, que por supuesto me parece que también es un concepto que a mí me parece interesante, pero que además la transformación, no, sino son muchas transformaciones, pensaría yo también, ¿no? Porque requiere de todo, de mover demasiadas estructuras, ¿no? Para generar realmente una transformación. Entonces eso, ¿no? Como el conflicto ahí que de pronto yo no sé si es pertinente preguntarlo, pero me surge la pregunta. Sí, no, es muy pertinente y de hecho se discutía mucho en las clases con Dussel justamente porque él decía siempre, el conflicto es un segundo momento, no es un primer momento. Y claro, hay que entender un poco de qué está hablando Dussel, ¿no? Porque tampoco es tan fácil, ¿no? Pero la cosa es que si tú manejas las categorías de Dussel, en un primer momento, o sea, lo que tenemos en la política, fenomenológicamente, de manera constante, digamos, es su defección, ¿sí? En el sentido de que
vemos en su mayor parte, ¿no? En todas sus estructuras, en todos lados, lo que vemos es la dominación o en todo caso la fetichización de la política, ¿sí? Ahora, eso no quiere decir que eso sea la política. Necesitamos, digamos, una imagen ideal de la política para saber que lo político tiene que ver con el servicio, con una idea justamente antagónica a esta que vivimos, ¿no? Entonces, esa primera parte, que sería, digamos, como lo ideal, ¿sí? Si lo vemos de esta manera, los estoy tergiversando un poco los términos, pero es para explicarlo rápido, ¿no? Porque es un tema largo, pero esa primera parte, que sería la totalidad, es en ese momento como de definición apenas, ¿no? Del orden vigente. Eso es un mundo, digamos, sin conflicto, porque todo es como una maquinaria perfecta, ¿no? Todo funciona perfectamente. Ahora, empíricamente no hay máquinas perfectas, de la misma manera que tampoco hay sistemas políticos perfectos. Entonces, tiene cosas positivas y tiene cosas negativas. Eh, las cosas negativas o los efectos negativos son las víctimas del sistema, ¿sí? Entonces, desde esas víctimas, en tanto efecto no intencional negativo, ¿sí? E indeseable, si lo queremos ver todavía más enfáticamente, eh, desde ahí es donde cuestionamos esa primera parte, ¿no? Entonces, el conflicto empieza apenas en esa segunda parte, desde la crítica negativa, no desde antes, ¿no? Entonces, es ahí donde surge el conflicto, ¿no? Porque antes no hay conflicto, ¿no? O sea, históricamente es muy difícil hablar de esto porque esa primera parte existe, digamos, en un momento originario y exclusivamente en abstracto para explicar la segunda parte. Pero no es que originariamente todos hayamos sido buenos amigos, nos juntamos e hicimos un estado, ¿no? Sí, entonces lo que hace el liberalismo es inventarse el individuo normativo, ¿no? Y se inventa un pacto, ¿no? Y entonces todos somos cuates, ¿no? Todos somos amigos, ¿no? Dicen pana por allá, ¿no? Todos somos panas, ¿no? En un primer momento y entonces ya de ahí surge la política. Pues no, es que no es así porque ese momento históricamente no existe, ¿no? ¿Sí? Entonces, el conflicto solo parte de esa segunda. De hecho, la política es muy difícil, los tres tomos de la política porque casi nadie se atiene a las categorías. Y en el primer tomo, digamos, explica exclusivamente la totalidad, lo que es el orden vigente. No, perdón, en el primer tomo es histórico, ¿no? Entonces, lo aparto. En el segundo tomo es la totalidad, que es el orden vigente. Y en el tercer tomo, bueno, ahí participamos varios, pero la primera parte es la crítica negativa, que es donde surge el conflicto, justamente. Es donde se cuestiona desde la víctima al sistema y dice, eres injusto. ¿Por qué? Porque yo existo, ¿no? Así de simple, ¿no? Y también hay una crítica positiva que más bien trata de dar el salto hacia una nueva totalidad, ¿no? Pero si se lee de esa manera es mucho más fácil entender la política que si no se tiene, digamos, esa estructura, ¿no? Que es lo que él llama la arquitectónica, ¿no? Sí, pero sí, el conflicto es solamente en esa segunda parte, no es una primera parte, no es consustancial a la política, ¿no? En ese sentido, ¿sí? Solo es una parte secundaria, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Enrique, por explicarnos. Eh, ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta, una pregunta? ¿Algunos de los compañeros? ¿O la compañera Alina? Hasta ahora no nos echaron, así que podemos. Creo que Esteban puso su micrófono, ¿no? ¿Activaste el micrófono? Esteban. Es que no se Ay, te escucha. no se te escucha. Hola, ¿ahí se escucha? Ah, Ahí ya. está, ahora sí. No sé por qué se apagó el sonido. No, quería hacer como un comentario, tratando de encontrar algunas cuestiones comunes.
¿no? Que de alguna forma se han presentado de manera explícita y otras veces de manera implícita, pero creo que todos y todas aquí estuvimos como conversando en torno a la noción de totalidad, exterioridad, en primer lugar, y también estuvimos conversando en torno a las alternativas, ¿no? En términos de una política transformadora, popular, ¿no? De alguna forma, creo que todos y todas hemos coincidido en eso, a veces de manera más explícita, otras veces de manera más implícita, pero estuvimos como conversando de esas dimensiones, diríamos, ¿no? Y respecto de lo último, eh, creo entender que la filosofía política de la liberación de Dussel, él llega a hablar en un momento determinado que hay una violencia ilegítima, que sería un poco la necropolítica que genera víctimas, ¿no? En el sistema, como bien se ha dicho, pero hay también un momento en que a través de la hiperpotencia, digamos, se va a generar, digamos, una transformación y a su vez también la posibilidad de generar ciertos, no utilizo esta palabra, pero digo, ciertos anticuerpos que implican una violencia legítima, ¿no? Habría como una violencia ilegítima, por un lado, y por otro lado habría una violencia legítima. Me parece que ese aporte es fundamental, ¿no? Viendo nuestros países, ¿no? En América Latina, en nuestra América, muchas veces se le ha cuestionado, por ejemplo, más allá de las cuestiones que hay que cuestionar realmente de Cuba, que tiene muchas, pero otras cuestiones que hay que rescatar, que bueno, nunca se pudo también generar otro proceso, probablemente por lo que algunos llaman embargo, pero otros más críticos llaman bloqueo directamente. Y bueno, y también tiene esos anticuerpos, digamos, se tiene que generar un estado de tal naturaleza, con tal connotación, con tales características, porque uno viéndolo desde otro punto de nuestra América, uno puede hacer un cuestionamiento rápido y fácil, digamos, pero por otro lado, viéndolo desde el punto de vista de cómo el imperio ha terminado ahorcando a Cuba por muchos lados, digamos, ¿no? Vuelvo a decir puntualmente, algunos le llaman embargo, otros bloqueo, pero en definitiva, digamos, tiene un efecto muy inhumano, digamos, ¿no? Y que no cesó nunca y han atravesado la pandemia con todo ese proceso. Digo, es muy interesante lo que preguntó Lina y en relación y lo que respondió Enrique y lo que venimos conversando, porque me parece que más allá de si Dussel habla de conflicto o maniqueamente, diría uno, desde los estudios que uno tiene clásicos, digamos, el paradigma del conflicto y el paradigma del consenso, digamos, no se puede, me parece, inscribir a Dussel en ese esquema, pero digo, en definitiva, lo que yo digo es que es interesante ver en la geopolítica cómo es tan importante discutir el conflicto y cómo uno se puede defender, ¿no? Porque en definitiva, eh, yo recuerdo, por ejemplo, cuando leía a Paulo Freire, él hablaba de que, eh, primero me parece que Paulo Freire sí se inscribía en una mirada conflictual de las relaciones, y él planteaba en un momento determinado de que había una violencia creativa. Decía que no se puede hacer una escultura bella si no se hace una violencia creativa sobre la piedra. El problema no es la violencia en sí misma, sino qué tipo de violencia hay. Y un poco me parece que eso se conecta con lo que decía Dussel sobre la violencia legítima, ¿no? Como un derecho propio de defenderse ante el opresor, ante el atropello
esa violencia apropiadora constante, ¿no? Bueno, ya lo hice muy largo, pero en definitiva, un poco lo que quería, un poco que ver cómo estamos hablando de la totalidad, de la exterioridad y también de una política popular, y esta tiene, yo creo que sí, como decía Enrique, tiene que ser constante, me parece, y ahí me parece, para terminar, esto que decía Paulo Freire, que la realidad está haciendo, ¿no? Y también este trabajo de la coherencia, digamos, como una búsqueda, como una inconclusión, digamos, con esta idea de poder disminuir la distancia entre lo que uno dice y lo que hace con el otro, es fenomenal, ¿no? Y es un poco lo que está perdido. Me parece que hay que hacer una pedagogía política en ese sentido. Bueno, eso es todo. Pero ¿puedo comentar algo de lo que dices, Sí, Esteban? por supuesto. Sí, me llamó mucho la atención bueno, cuando expusiste y esta otra intervención, mencionas mucho en tu vocabulario un poco lo que Espósito comenta, ¿no? O sea, la inmunidad, en fin, toda esta cuestión biológica aplicada a la política, ¿no? Digo, me llama la atención porque mi contribución justamente de la política está en el tomo 3 y toco el tema de la biopolítica. Entonces ahí retomamos a Foucault, retomamos a Bembe, etcétera, a Espósito. De hecho, a Espósito no le concedo, pero ni un ápice, ¿no? Porque todos estos posmodernos tienen muchas inconvenientes, ¿no? Uno es que el Estado es esencialmente malo, ¿no? Y pues no, y yo creo que ya tendríamos que cambiar un poco ahí la percepción que tenemos, porque si ahorita me preguntan a mí, viviendo en México, ¿cómo consigo al Estado? Pues muy buena onda, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya estamos aprendiendo apenas a que el Estado no era malo, lo habían hecho ilegítimo, como bien lo dices tú, ¿no? Sí, 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 si de entrada están haciendo un fraude electoral desde la cabeza, desde la presidencia, ¿no? Se está haciendo para que de alguna manera todo lo demás resulte ilegítimo. Entonces, obviamente, esta parte del uso de la violencia también va a ser ilegítima, ¿no? Tanto como el pago de impuestos, tanto como cualquier otra cuestión, ¿no? Entonces, por ese lado, efectivamente se parece mucho a la necropolítica de la que habla Bembe. Sin embargo, sí hay que tomar en cuenta que los términos aquí hay que tener cierto cuidado, ¿no? Porque la necropolítica podría ser también la filosofía de la liberación, porque no lo ve como el gobierno o en todo caso el Estado, que hace para, sino desde, ¿no? Es decir, si lo ves como un desde, la filosofía de la liberación sería un desde las víctimas, ¿no? Que es justamente aquello que quedó necrotizado por un gobierno ilegítimo, ¿no? Hablando en términos concretos, ¿no? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es casi contrario al término de Bembe, ¿no? Porque Bembe lo ve más bien como el gobierno que mata, ¿no? O que deja matar o que olvida, ¿no? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, yo creo, digo, es una propuesta. Desde luego, lo que yo digo en este capítulo es muy breve y no me clavo mucho en eso, pero yo creo que sería un buen momento, o sea, casi casi te aviento el balón a ti, ¿no? Para que tú lo juegues, pero sería un buen momento para cambiar ese vocabulario y esa semántica y darle a los términos, digamos, un nuevo cariz, pensando como lo comentábamos ahorita, ¿no? ¿Por qué? Porque si la consigna era la biopolítica, ¿no? Así como lo decía Foucault, nosotros sabíamos, cuando me invitaron a participar en el libro, me acuerdo que teníamos una gran discusión con los Foucaultianos, que no son pocos, ¿no? Y no son blanditos, ¿no? Es casi toda la facultad llena de puro Foucaultiano, ¿no? Pero me acuerdo que era un problema porque justamente decían que lo interpretábamos mal y entonces lo que hicimos fue decir, bueno, la filosofía de la liberación es una biopolítica en estricto sentido, porque parte de la vida, aunque parta justamente de las víctimas, ¿no? Entonces, es cambiar un poco la jugada, ¿no? Pero nos funcionó muy bien porque en realidad con todo lo avanzado ya de Dussel y todas las nuevas interpretaciones, pues le estábamos dando al clavo, al menos estábamos haciendo algo consistente, ¿no? Muy consistente que creo que todavía tendrá que deliberarse, todavía tendrá que evaluarse, ¿no?
Y pues bueno, ahí está mi contribución y ojalá la puedas leer para que me hagas una devolución. En todo caso, si hay que criticarlo, pues no hay problema, lo dejamos en donde tenga que estar, en la basura o por ahí escondido y hacemos otra cosa, pero yo creo que vale mucho la pena. Y sobre todo porque hay cosas inexplicables, ¿no? Ahora sí que apelo a ustedes, pero supongo que no va a ser ahorita, pero en otro momento, cuando vaya a Argentina, me tendrán que explicar en una cantina y con una cerveza en la mano cómo rayos pasaron de los Kirchner a Milei, ¿no? Yo no me lo explico todavía y lo curioso del asunto es que es de los que tienen mayor aceptabilidad en el mundo ahorita. Estaba primero Monri de la India, luego estaba López Obrador y por eso estábamos monitoreando mucho eso, ¿no? Y Argentina no aparecía por ningún lado. Como en séptimo lugar estaba Lula en Latinoamérica, ¿no? Y de ahí aparecían otros. Pero ahorita resulta que está Monri otra vez en el primer lugar con 70 y tantos %, luego está Milei y luego está López Obrador. Yo dije, órale, esto sí está para pensarse, ¿no? Entonces, digo, y es una consultora muy respetable, ¿no? Pero yo creo que sí hay cosas que pensar en América Latina. Se nos están viniendo los acontecimientos muy rápidos, está muy sabrosa la discusión, ¿no? Y yo creo que sí habría que retomarla, ¿no? Y bueno, yo tengo que confesar que ahorita aprendí mucho de ustedes, apunté lo que pude, pero se me hizo muy rica la conversación y ojalá podamos retomarla posteriormente, ¿no? Sí, muchas gracias, Enrique. La verdad que comparto todo lo que ustedes estuvieron comentando. Y esto que preguntabas recién, bueno, es algo eso, que nos deja como tildados sin poder pensar, ¿no? Pero que justamente nuestro trabajo no sería quedarnos ahí tildados sin poder buscar una salida de esto. Bueno, lamentablemente ahora sí se nos acabó el tiempo, pero bueno, muchas gracias. Lina nos compartió el PowerPoint que ella iba a presentar, así que gracias, Lina. Bueno, nos seguimos viendo en las siguientes mesas virtuales, los que estamos lejos de La Plata, que nos estamos juntando en las mesas virtuales. Muchas gracias a todos, gracias por la paciencia, gracias por cumplir con el tiempo y nos vemos en un rato en otras mesas. ¿Sí? Bueno, un gran placer. Un gran abrazo a todos. Gracias. Gracias. Un Gracias. abrazo desde México. Chao, Chao. Abrazos. nos vemos. Abrazos. Chao. Gracias. Abrazos. Chao. Igual.